¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos un día más a Con Ánimo de Lucro. Ya saben que estamos en un espacio de información y análisis económico de confianza, un oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia, desde la defensa de la propiedad, la prosperidad, la libertad y el respeto a la búsqueda de la felicidad. Arrancamos hoy y lo hacemos con dos noticias sobre el mismo asunto. Uno, la adjudicación de Muface, ya por fin se deshojó la margarita, tenemos resultado. Y por otro, el informe que ha publicado la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal con, no sé si decir consejos o indicaciones para el futuro precisamente de Muface. Vamos con todo. Bueno, los más de 1 millón de mutualistas beneficiarios de Muface a través de los servicios de seguridad social o de sanidad privada tienen ya solución a sus problemas. Un conflicto que lleva prolongándose desde finales del año pasado y que no obtenía solución bajo el mandato de Óscar López ha estado con dimes y diretes constantes desde que las aseguradoras privadas que suscribían el contrato con Muface decidieron apearse del contrato, no acudir a la licitación porque era absolutamente deficitaria. Llevaban mucho tiempo quejándose estas aseguradoras de que no cobraban lo suficiente por cada uno de los funcionarios a los que tenían que dar cobertura y atención en sus propios servicios y, por lo tanto, pues pidieron al gobierno que o mejoraba la prima que se pagaba desde el Estado para atender a estos funcionarios o no acudirían al concurso porque, pues como yo creo que es lógico y normal, para perder dinero tampoco es que se hayan montado esas empresas. Con lo cual ponían al Ejecutivo entre una espada y una pared un poco peliaguda, un poco peligrosa, entre otras cosas porque el número de funcionarios cada vez es mayor y el número de funcionarios a los que afectaba precisamente que decayera este concurso, para que decayera esta mutualidad, esta forma de obtener el servicio sanitario por parte de los funcionarios, bueno, pues dejaba, como se dice vulgarmente, colgados de la brocha a muchos funcionarios, a más de 1 millón, unida a sus propias familias. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que finalmente el Estado ha tenido que igualar la subida que estaban pidiendo las aseguradoras. Las aseguradoras desde un primer momento dijeron que o se elevaba esa prima en un 40% o no iban a poder atender, dándose además la circunstancia de que, aunque se elevara esa prima a un 40%, seguía saliéndole al Estado más barato costear, incrementando la prima al 40% a los funcionarios a través de Muface, la sanidad, que aglutinarlos dentro del servicio público de salud, como tenemos todo hijo de vecino que en España no es funcionario y que paga con sus cuotas de seguridad social, sus cuotas, sus cotizaciones a la seguridad social, tanto ellos como las empresas por ellos, que no dejan de ser ellos mismos también. No olvidemos que la cuota que paga la empresa por nosotros es nuestra, forma parte de nuestra remuneración. Lo que pasa es que le ponen ese nombre para ocultarnos lo que realmente deberíamos estar ganando y no ganamos porque se lo lleva el Estado. Bueno, pues nosotros, la gente que no somos funcionarios y que tenemos seguridad social, el coste medio de cada uno de nosotros para la seguridad social es mayor de lo que les cuesta al Estado sufragar los gastos de estos funcionarios, incluso incrementándoles la prima un 40%. Finalmente, muchos dimes y diretes, Óscar López diciendo que no se podía subir más, que ya había subido mucho. Finalmente se subió el 40% y hay dos compañías que van a adjudicarse ese servicio, Adeslas y Asisa. Así que esta parte ya está solucionada. La otra parte que vamos a tratar hoy con profundidad es el informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que da la sensación, luego lo hablaremos más en profundidad, da la sensación de que recoge un guante, el guante de Mónica García, que quería aprovechar, ministra de Sanidad, recordemos, quería aprovechar esta coyuntura para eliminar Muface de un plumazo y introducir de un golpe al más de 1 millón de funcionarios que recibían su atención sanitaria a través del sistema privado mediante la mutualización de Muface y sus familias. Estamos hablando de más de 2 millones de personas, de un viaje dentro de la seguridad social
para atención sanitaria. Claro, esto era una auténtica locura y finalmente se ha solucionado de otra manera. ¿Pero qué está diciendo la AIREF? Bueno, pues que los nuevos funcionarios ni siquiera se les dé la alternativa de estar en la mutualidad, sino que directamente se les metan, como todos los demás, dentro del régimen general de seguridad social. Además, está diciendo que la mutualidad debería ser optativa, y optativa ya es, porque optativa los señores de la AIREF deben saber y saben perfectamente que cuando tú eres funcionario y estás mutualizado, puedes elegir que te atienda la seguridad social, la sanidad pública, como a todo el resto del mundo en España, o recibir tu atención sanitaria mediante los servicios de las empresas privadas de salud, como es el caso de Adeslas o de Asisa o de Sanitas, pero para los funcionarios para el próximo año, Adeslas y Asisa. ¿Qué es lo que sucede? Que ahora mismo, tal y como está diseñado, los mutualistas tienen un régimen para sufragar el sistema distinto al general. Entonces, aunque el sistema es el mismo, o bien se presta el servicio por la sanidad pública o por la privada, pero a través del mismo sistema de financiación, a través de la mutualidad. Lo que quieren es que ese sistema sea optativo, es decir, que si no entras dentro del sistema, entres dentro del sistema del régimen general automáticamente. Lo vamos a explicar todo con pelos y señales y las problemáticas que ha habido en este asunto, pero antes, si les parece, vamos a analizar toda la portada que trae hoy Libre Mercado. Bueno, y en la portada Libre Mercado hoy no tenemos a Beatriz García, tenía asuntos que atender hoy a esta hora, era imposible que la tuviéramos, una pena, Bea, pero mañana espero poder contar contigo. Ahora yo sí que les cuento que la declaración de la renta llega este año con una subida del IRPF del gobierno a numerosos propietarios por la puerta de atrás. Mucha atención a esta crónica que firma precisamente la jefa de Libre Mercado, Bea García. El golpe al contribuyente afecta a todos los contratos de alquiler que se firmaron a partir del 27 de mayo de 2023. Esto, traducido para que ustedes nos entiendan, si cualquiera de ustedes que nos está escuchando tiene una vivienda en propiedad que ha puesto en alquiler y ese contrato de alquiler es posterior al 23 de mayo de 2023, ustedes van a sufrir un recargo muy importante en su factura de IRPF de este año. ¿Por qué? Pues porque entra en vigor la ley de vivienda que traía por la puerta de atrás, en la letra pequeña, este incremento de IRPF. Es decir, no solo se están exponiendo ustedes a todos los problemas que acarrea hoy el alquiler a una vivienda, no poderlo subir, tener que estar sujeto a unas rigideces que ha establecido el gobierno importantísimas, sino que además están ustedes expuestos a los impagos de los inquilinos y que les puedes meter en una situación que no se resuelva en muchos años y que les cueste a ustedes directamente pues todas las rentas que pensaban obtener, sino que además el gobierno ha aprovechado la coyuntura para incrementar el IRPF por esa vía. No se pierdan la información de Beatriz García porque no tiene desperdicio. Además, la campaña de la renta empieza ya en unos días. Otra información de Carlos Cuesta, esta es muy divertida. Yolanda Díaz pide frenar la velocidad de los barcos para salvar al cachalote mediterráneo. Lo que están escuchando. Desde Sumar han querido... yo creo que les ha parecido un poco fuerte el decidir que se acabe con el transporte marítimo por completo, que es lo que les gustaría, y lo que han decidido es que los barcos vayan un poquito más despacio, no vaya a ser que vayan demasiado rápido y pasen por encima de los cachalotes. Bueno, pues las medidas del partido de Yolanda Díaz que recoge hoy Carlos Cuesta con mucha guasa en Libre Mercado. Más asuntos. Miguel Puga, la tertuliana de La Sexta, explica que quiere tener 6 pisos sin ser rentista. Bueno, pues esta serie de artículos que nos prepara Miguel Puga y que nos enseña a pues las barbaridades que dicen por la tele algunos tertulianos progre cuando hablan en materia económica. Bueno, estas son algunas de las piezas más importantes que podemos leer hoy en Libre Mercado y ahora sí nos vamos a meter de lleno en el tema del día. Y vamos a ir con el tema del día, vamos a arrancar enseguida con Leticia Vaquero sobre esta resolución ya de Muface y esas recomendaciones que ha hecho la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, pero antes déjenme que les recuerde
que si en materia de inversiones ustedes están pensando en invertir en el negocio inmobiliario, pero no quieren comprarse una casa, no quieren ponerla en alquiler, con estas últimas noticias que les estaba comentando precisamente, y prefieren hacerlo, digamos, exponiendo algo menos, desde 250 euros podemos invertir, y aprovecharse de las ventajas que tiene el crowdlending inmobiliario que practica plataformas como Cibislen. Cibislen lo que hace es financiar mediante las aportaciones de sus inversores, como podría ser usted, promociones inmobiliarias que selecciona su equipo después de un profundo estudio de viabilidad. ¿Qué hacen? Bueno, pues estos promotores buscan la financiación de Cibislen y Cibislen le ofrece pues a sus inversores la posibilidad de acudir a estas inversiones, a estas promociones en este caso. Rentabilidades de entre el 10 y el 13%, lo han oído bien, rentabilidades de entre el 10 y el 13% con garantía hipotecaria detrás y a cobrar entre 10 y 12 meses, con lo cual, bueno, pues una renta fija inmobiliaria que les permite a ustedes exponer sus inversiones al negocio inmobiliario sin necesidad, como les decía, de comprar una casa. Ahora sí, nos vamos al tema del día. Bueno, pues un tema apasionante, un tema que ha despertado mucho interés, que ha levantado muchas ampollas y que lleva manteniendo en vilo a muchos funcionarios desde finales del año pasado, cuando se abrió este conflicto. Pero quien ha estado desde entonces pendiente de toda la actualidad que tiene que ver con el conflicto de Muface ha sido nuestra compañera de los servicios informativos de Es Radio, Leticia Vaquero, a quien ya puedo saludar. Leticia, ¿cómo estás? Buenas tardes, Luis, muy bien, gracias por invitarme. Bueno, un placer, y además si nos lo vas a contar todo con pelos y señales, pues mucho mejor, porque así centramos el tiro y ponemos en contexto a todos nuestros oyentes de hasta dónde llega esta problemática, un conflicto que, como decimos, se abrió a finales del año pasado. ¿Empezamos por la noticia buena o por la noticia mala? Por la que tú quieras. Yo creo que por la buena. Bueno, ayer Muface explicó a través de un comunicado que su mesa de contratación ha propuesto ya la adjudicación del concierto para dar asistencia sanitaria, recordemos, a 1,5 millones de funcionarios con sus familias, a 2 compañías, a Segurcaixa, a Deslas y a Sisa. Recordemos que DKV decidió no acudir, que hasta ahora sí que estaba, las cuales estas 2 compañías van a tener una semana de plazo para presentar toda la documentación que les sea solicitada antes de la adjudicación definitiva. Por ejemplo, van a tener que demostrar que están al corriente de los pagos con la Seguridad Social y con Hacienda. Recordemos que el servicio está garantizado para este año, el 2025, para el 26 y para el 27. Va a costar 5.000 millones de euros y el 28 de enero el Gobierno, tras meses de tira y afloja, como decías Luis, con las aseguradoras que amenazaron con no seguir prestando el servicio porque lo consideran deficitario, acabó cediendo y decidió subirles la prima a un 41%. De esta manera se pone fin a meses de angustia por la incertidumbre sobre qué iba a pasar con la asistencia sanitaria de todos estos funcionarios, porque vencía en diciembre, en 2024, pero también por la mala atención que han recibido desde entonces, desde octubre hasta ahora, ya que sus compañías en muchos casos, y es algo que ha denunciado CESIF en el Congreso de los Diputados y en diferentes organismos, han ido retrasando las citas, incluso han cancelado muchas de ellas con tratamientos incluso con personas que necesitaban, bueno, pues un tratamiento oncológico. Bueno, claro, de todas maneras podríamos pensar que los funcionarios, después de esta noticia, después de esta decisión de Muface y de la comunicación que ha hecho de la misma, ya podrían estar tranquilos, pero hete aquí que aparece la antigua casa del señor Escrivá, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF, que hay que decir, suele ser un azote del gobierno habitual, es una de las que de momento sí parecen cumplir la I de independiente, de responsabilidad fiscal. Luego sí, es verdad que al presidente de la AIREF le dan un puesto en el gobierno y cambia por completo, hasta adelgaza y todo, como el señor Escrivá. Pero bueno, de momento lo que ha hecho la AIREF es publicar un informe. Han querido profundizar sobre la problemática de este mutualismo, de la estructura que tiene esto de que los funcionarios tengan un sistema distinto al del resto de los españoles. Sugiere que no es equilibrado el sistema y además lo que les está diciendo a los nuevos funcionarios es que lo que deberían hacer es ir directamente a la sanidad pública. Hay que recordar, Luis, también que los informes que emite la AIREF, bueno, no tiene por qué aplicarlos obligatoriamente el Ejecutivo, ni mucho menos. De hecho, normalmente su presidenta, Cristina Herrero, se queja de que ellos dan opiniones,
pero son más bien consultivas, o sea, no son vinculantes y que por tanto muchas veces pues no les hacen nada, ni caso, efectivamente. Pero este informe de la AIREF llega justo en un momento en el que llevamos meses escuchando algunas voces contrarias a Muface. Por ejemplo, en noviembre, si lo recuerdas, la ministra de Sanidad, Mónica García, a pesar de no ser la competente en todo este asunto, porque es el Ministerio de Función Pública, publicó un informe en el que aseguraba que Muface es insostenible, entre otras cosas, por el envejecimiento de los mutualistas, ya que el 32% de ellos tienen más de 65 años, es decir, tienen más dolencias, en definitiva, salen más caros. Sanidad pedía el desmantelamiento de Muface en noviembre, decía de aquí a 9 meses, para ir pasando a los funcionarios al Sistema Nacional de Salud. En el Ejecutivo no se han cerrado a mantener este debate, aunque su prioridad, nos han dicho desde el principio, era el de dar certidumbre a este nerviosismo que tienen los funcionarios a corto plazo, para que sigan como hasta ahora. Esto es lo que decía a finales de enero el ministro Óscar López. Como entenderá usted, en este momento no es el momento de cambiar leyes. En este momento, y más cuando estamos a las puertas de esa renovación, pero es un debate bien interesante que se puede tener. Yo, desde luego, estoy dispuesto a tenerlo. Estaban dispuestos a tenerlo, pero de momento lo que era más urgente era cerrar el siguiente, ¿no? A mí no me extraña que cuando llegó Óscar López a Función Pública y sabiendo que tenía que lidiar con esta patata caliente y conociendo los antecedentes de Óscar López, los funcionarios estarían echándose a temblar. Y además que las cosas las han hecho mal, porque si saben que es bianual el contrato, el concierto, que dura hasta finales de 2024, ¿por qué te esperas a octubre para negociar con las aseguradoras para al final mantener en la incertidumbre a tantísimos españoles? ¿no? Y ¿no? todo para ceder a las pretensiones iniciales de las propias aseguradoras, que decían, oiga usted, es que estamos perdiendo un 40%, no me haga ganar dinero, pero no me haga perderlo. Esto era el argumento inicial de las aseguradoras. Han apagado el fuego, Óscar pero López, tarde y mal. No, te subo, pero no tanto como me pides. Pues no, hasta que al final han tenido que subir el 41%. ¿Y sabes lo que ocurre? Que ahora el debate sobre la viabilidad de Muface pues está más vivo que nunca, precisamente por lo que explicabas, por el informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Publicó ayer ese esperado informe, estábamos esperándolo, en el que concluía que habría que incorporar de forma progresiva y a medio plazo, no a corto plazo, o sea, no dicen que sea algo, una transformación inmediata, a los nuevos mutualistas al Sistema Nacional de Salud, porque dicen que eso mejoraría la eficiencia del sistema y habría un mayor equilibrio. Lo explicaba la presidenta del Supervisor Fiscal, Cristina Herrero. No estamos proponiendo que haya una incorporación inmediata del conjunto de mutualistas. Desde luego, este traspaso tiene que estar condicionado a un refuerzo previo del Sistema Nacional de Salud. Claro, eso es lo importante, porque si no se masificaría a la hora de pedir cita en el Sistema Nacional de Salud o incluso para las operaciones. Insisten también, justifica la AIREF, lo justifican diciendo que en los últimos años ha aumentado de manera generalizada la elección del sistema público entre los funcionarios para tratar las urgencias médicas vitales y las enfermedades graves, ¿no? Los profesores de universidad, esto es una curiosidad, son los que más eligen la sanidad pública frente a los policías, que son los que menos. Eso sí, según la encuesta de la AIREF, más de un 30% de los que eligen la sanidad pública tienen además contratado un seguro privado. Y aquí es donde llega también CESIF, el sindicato mayoritario de funcionarios, que acaba de enviar una nota hace escasos minutos diciendo que este informe de la AIREF no tiene que servir para desmantelar el sistema, sino para hacerlo más eficiente, porque está demostrado que funciona desde hace décadas, que descongestiona la sanidad pública y, sobre todo, pues lo que piden es que se garantice la asistencia sanitaria de calidad a todos estos mutualistas, que se mantenga el sistema de Muface. Mañana a las 12 de la mañana, mañana miércoles 26 de marzo, se van a reunir frente al Consejo General de Muface para protestar, porque consideran que este informe de la AIREF ahora sí lo puede escuchar el Ejecutivo e intentar desmantelar el sistema. Bueno, pues habrá que estar muy pendientes y también muy pendientes de ese informe que ha publicado la AIREF y que llama poderosamente la atención, porque claro, sobre la mesa, luego lo veremos con Rubén Folguera, los datos que tenemos sobre la mesa del coste por paciente y del coste por paciente en un mutualista, al final le sale bastante más barato al Estado, casi la mitad de lo que le costamos los demás, cuestan los funcionarios, con lo cual da la sensación que desmantelar el sistema lo que contribuiría es a una mayor dificultad para acceder al pago del sistema de salud en España.
habrá que estudiarse ese informe del AIREF más detenidamente. Por eso la letra pequeña es importante y por eso lo que acabamos de escuchar de Cristina Herrero, su presidenta, diciendo tendría que haber un trasvase de un sitio a otro hasta la sanidad pública, pero hay que reforzar la sanidad pública. De esta manera, bueno, pues todo sería más equilibrado. Bueno, pues estaremos muy pendientes. Muchísimas gracias por este resumen, Leticia. A vosotros. Es complicado el tema de hoy, lo tengo que reconocer, porque en definitiva los datos avalan no demasiado el informe de la AIREF y sobre todo no parece querer contentar al colectivo de los mutualistas, de los funcionarios, que por fin habían visto solucionado un problema que les mantenía en un ay a todos desde finales del año pasado. Rubén Folguera, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Has estado ahí buceando en todos los datos. Sí. Tienes absolutamente todas las posturas de todas las... Bueno, vamos a hablar luego con especialistas, vamos a hablar con Miguel Borra, después hablaremos con nuestro analista Che Cabello, que conoce muy de cerca el tema, pero vamos con el análisis en profundidad de ese informe de la AIREF. Claro, la AIREF lo que ha realizado es un análisis de cómo deficiente es el gasto público en nuestro país, ¿no? Y en concreto, acerca de las mutualidades del sistema sanitario, lo que ha propuesto son dos reformas o dos medidas que de algún modo dicen que agilizaría el funcionamiento de este sistema. Uno, convertir en voluntaria la adscripción a Muface, porque lo que es cierto es que cuando un funcionario elige, digamos, ser atendido por el sistema público sanitario o por el privado, tanto él como el Estado tienen que hacer unas aportaciones a este sistema. O sea, las aportaciones, para que nos entendamos, hay una primera caja, que es el de el mutualismo. Los funcionarios se mutualizan. Eso y entonces, una vez mutualizados, esa mutualización se riega, se financia mediante aportaciones del propio funcionario y del Estado. Y una vez llega a esta caja, el funcionario decide: o me voy a la sanidad pública o me voy a la sanidad privada, pero siempre financiada desde el mutualismo. Claro. Esto es lo que dice este paso intermedio, es el que dice la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que hay que hacerlo voluntario. Y que es si decir, un funcionario escoge ser atendido por la pública, que no el sea Estado mutualista. no tenga que, efectivamente, ni el Estado aportar, ni él tampoco pagar la aportación que tiene que pagar. Y luego, por otra parte, pues que poco a poco los nuevos mutualistas, los nuevos funcionarios, mejor dicho, vayan pasando al sistema público sanitario para ser atendidos de este modo, precisamente. Claro, aquí la cuestión es que esto de algún modo podría llevarnos a imaginar, ¿no?, o a suponer que el proceso que se quiere llevar a cabo es el de pues acabar con Muface, con las mutualidades, cuando en realidad la existencia de estos sistemas de mutualidades suponen un alivio en cuanto a coste monetario, a coste económico muy importante para nuestro país. Por un lado, porque hay una gran masa de funcionarios que escogen este sistema, o mejor dicho, que pertenecen al sistema, ¿no? Lo hemos visto antes como 2,1 millones de personas, si contamos tanto al 1,5 millones de funcionarios como a sus familiares que son atendidos, son los que en total pues deberían, ¿no?, de algún modo a futuro, si se acaba con este sistema, ser trasvasados al sistema público. Es decir, que son los que hoy en día, los funcionarios que han elegido ser atendidos por la sanidad privada. 1,5 millones de mutualistas de Muface, de funcionarios que han decidido ser atendidos ellos y sus familias, hasta los 2,1 millones de personas atendidos por la sanidad privada. Pensemos lo que es un volumen de pacientes de 2,1 millones, 2.100.000 personas que tendrían que pasar, como proponía Mónica García, de un plumazo al sistema público. Sería prácticamente inasumible. Entonces, lo que pretende la AIREF es que vaya habiendo ese trasvase, pero poco a poco. Claro, pero lo cierto y verdad es que si cogemos datos del año 2022, el gasto sanitario público supuso alrededor de 92.000 millones de euros, que es un 7% del PIB, mientras que el gasto sanitario privado fue el 3% del PIB. Por otra parte, el gasto per cápita fue de 2.000 euros por habitante, más o menos, lo que es el sistema estatal, ¿no? Y en cambio, lo que el Estado gastó de media por la financiación de las mutualidades de los funcionarios fue de menos de 1.000 euros, 984 en concreto. O sea, 2.000, lo que le cuesta al Estado mantener nuestra atención sanitaria de media a todos los ciudadanos. 30.984 euros. Menos de la mitad. Sí, menos de la mitad. Pero digo que somos el resto de ciudadanos, sí. todos los ciudadanos.
Y resulta que lo que le cuesta al Estado mantener la sanidad de los funcionarios y las mutualidades, aun subiéndoles ese 40%, como se ha acordado, es de No llega a 1000. no llega a 1.000 euros. Eso es. Ajá, es decir, que este sistema sigue saliéndole más rentable al Estado que atendernos por la vía pública. Pero no Esta solo es la eso. parte en la que no se entiende el informe de la AIREF. Pero no solo eso, en el último lustro el sistema público necesitó aumentar en más de 500 euros el gasto per cápita, mientras que el gasto a través del mutualismo creció en ese periodo 150 euros por persona. Claro, del mismo modo, el fin de Muface supondría un aumento del gasto sanitario porque la financiación de esas mutualidades a día de hoy supone un ahorro muy importante para el Estado. Y es que solo con Muface el Estado se ahorra más de 1.000 millones de euros al año y supondría, por tanto, un aumento del gasto sanitario de unos 1.214 millones de euros, que es 1,3% adicional, ¿no?, a lo que ya se gasta. ¿Y cómo se tendría que financiar eso? Pues claro, ahí la cuestión es cuál es el sistema que se plantea. Lo previsible, pues que al fin y al cabo, dado que tendría que ser cubierto por la Seguridad Social, debería ir por vía cotizaciones, en teoría, ¿no? Y si no, pues aumento de otros impuestos y al final, pues traspasar esos fondos al sistema sanitario. En cualquier caso, lo cierto es que las propias asociaciones se están quejando porque ven que es muy peligroso lo que está ocurriendo y también que es bastante, digamos, criticable las conclusiones que aporta la AIREF. Por un lado, el IDIS, que es el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad, opina que la transición acelerada que propone la AIREF de los mutualistas al sistema sanitario público no es para nada viable y citan, cito literalmente, dicen que en la actualidad es prioritario seguir contando con este modelo que no solo beneficia a los mutualistas, sino que también contribuye al equilibrio del sistema sanitario español, mejorando la atención y los tiempos de respuesta en ambos sectores. Y es que, según esta fundación, el sistema sanitario está al límite de su capacidad y también inciden en que el sistema está sin margen para absorber una mayor demanda asistencial, mientras que el mutualismo administrativo, sostienen, es un modelo eficiente y también que genera contención en el sistema, como estamos viendo. También la patronal de la sanidad privada, ASPE, critica este informe porque dice que servirá para acabar, por motivos puramente ideológicos, con un modelo de colaboración público-privada que ha sido un ejemplo y que funciona y ha funcionado durante más de 4 décadas. De hecho, esta patronal también considera que el informe de la AIREF decreta la obsolescencia programada de Muface, a pesar de reconocer que también pues, ha tenido un buen papel y ha desempeñado un buen papel en la sanidad privada. Y luego CESIF, con quien podremos hablar ahora con su presidente, Miguel Borra, destaca que este informe, de algún modo, lo que sirve es como excusa para poner fin y desmantelar el sistema de mutualidades de Muface, e insisten en que cualquier reflexión sobre este sistema debe enfocarse hacia su mejora y fortalecimiento, y que no aceptarán que se cuestione su modelo. Pues se ha cuestionado su modelo. Presidente de CESIF, Miguel Borra, ¿qué tal? Bienvenido con Ánimo de Lucro. Hola, buenos días. Señor Borra, lo que ha hecho la AIREF ha sido cuestionar el modelo. Bueno, la AIREF ha hecho un informe de casi 200 páginas que conocíamos ayer y que estamos estudiando en profundidad. Y la AIREF hace, en primer lugar hace un análisis, ¿no?, sobre cuestiones que entiende que podían ser más eficaces. Por ejemplo, hace hincapié en reforzar los sistemas de información sanitaria, en coordinar con la sanidad pública, en mejorar la calidad asistencial, el mejorar la compra de medicamentos. Bueno, que eso puede, para mejorar las cosas hay que mirarlas. Indudablemente, no pongo en duda que esto supondría una mejora para el sistema, para el modelo. Y de repente la AIREF lo que hace es que en vez de proponer este tipo de medidas para que supongan una mejora del modelo, quiere cambiar el régimen funcionarial que lleva estando en España durante más de 50 años y se descuelga diciendo que lo que hay que hacer es acabar con el sistema de Muface. Por cierto, también la AIREF dice que el Sistema Nacional de Salud que está tensionado y que tendría dificultades si no se invirtiera una cantidad de dinero, supongo yo que sustancial. Claro, aquí es donde, mire, personalmente a mí que los informes de la AIREF pues suelen tener bastante sentido en muchas ocasiones, gusten más o gusten menos, traten asuntos que nos interesan más o que nos interesen menos, pero en este caso llama poderosamente la atención porque al final, como estábamos comentando con Rubén Folguera, con los datos encima de la mesa, el sistema, el régimen funcionarial a través de Muface
es un sistema que, como bien dice usted, lleva muchos años funcionando muy bien y además ahorrando mucho dinero a las arcas del Estado y manteniendo a su vez un buen servicio, una buena atención sanitaria para aquellos que lo eligen, ¿no? O que eligen, en este caso, la sanidad privada. Por eso parece que cuesta tanto entender que allá donde hay ahorro y buen servicio se esté proponiendo el introducir a todos dentro del sistema sanitario de salud cuando precisamente no andamos digamos, para tirar cohetes en gasto público. Ya llevamos un gasto público desbocado, una deuda que no hace más que crecer y que estamos en un momento en el que las exigencias de incremento de gasto se dedican más a otras cosas, ¿no? Parece que, oye, esto está funcionando bien, oiga, ahora no, ¿no? Además es que se hace un estudio donde se pueden analizar determinados aspectos que no dudamos que los hayan analizado y dan alguna serie de conclusiones que desde luego hay que tenerlas muy en cuenta, como el tema de la compra de medicamentos en el ámbito de la sanidad privada, si son más caros que en lo público, si no se utilizan tanto los genéricos, un largo etcétera de cuestiones, pero claro, lo que no entendemos es que la conclusión del informe sea precisamente la que dice en estos momentos la IREF. Entonces, bueno, llevamos unos cuantos meses inmersos en una vorágine que lo que está generando es que muchos de nuestros policías, de nuestros maestros, de los funcionarios de los distintos ministerios, pues están viendo todo esto con intranquilidad porque, por ejemplo, todos los que están asegurados con DKV, que DKV no ha participado en esta nueva licitación, pues en principio, después del 31 de marzo, no sabemos qué es lo que va a ocurrir con ellos. Se lo planteábamos ayer a la secretaria de Estado y nos remitía a una reunión que mañana tenemos del Consejo General de Muface. Sí, pero mire usted que es que si yo estoy en un proceso médico y el 31 de marzo la aseguradora con la que estoy pues no me va a prestar el servicio, ¿qué es lo que va a pasar conmigo? Entonces ya le digo que lo que se ha hecho es que se ha generado muchísimo ruido en estos momentos en el modelo, por así decirlo, y lo que se está jugando es con la asistencia sanitaria de 1,5 millones de trabajadores, que no lo podemos olvidar, de trabajadores y de personas jubiladas. Es que parece que estamos hablando aquí de algo extraño. No, mire usted, estamos hablando de la asistencia sanitaria de ese policía nacional o de ese funcionario que está enseñando a nuestros niños y desde luego nos parece algo muy serio y luego algo que sé que va a ser un poco complejo poder explicarlo aquí, pero eso de que salen 4.800 millones de las arcas que para la asistencia sanitaria de 3 años, mire usted, en todos los que estamos adscritos al régimen de seguridad social, es decir, cualquier trabajador de empresa privada, su empresa todos los meses en cotizaciones sociales paga el 23,6% del salario en cotizaciones sociales. Nuestro empleador, que es el Estado, mensualmente no paga nada por nosotros y lo que hace es que luego los presupuestos generales del Estado hace un tanto alzado. Es que yo creo que también a los ciudadanos hay que explicárselos absolutamente todo, que parece que es el Estado el que nos está pagando. No, mire usted, es que todo empresario tiene que pagar todos los meses una cotización social y el Estado no la paga de sus funcionarios mutualistas. Entonces, bueno, nosotros desde luego lo que decimos es que es una condición laboral, que seguimos muy preocupados porque se garantice la asistencia sanitaria de calidad para todos nuestros mutualistas, que hace unas cuantas semanas nosotros informamos a la Fiscalía General de casos en los que no se les estaba prestando la asistencia adecuada a los mutualistas y vamos a seguir en eso, defender la condición laboral con la que han accedido estos trabajadores, estos mutualistas y defender su asistencia sanitaria hasta el final. Parece que el Ejecutivo está dando por cerrado la crisis con Muface. Tenía aquí anotado, presidente Miguel Borra, una pregunta que era si hay paz ahora que se ha terminado de anunciar ese acuerdo a falta de que se rellenen los datos pertinentes, como dice la nota del Gobierno, pero le voy a preguntar si hay paz, pero tengo la sensación de que todavía no hay bandera blanca. Bueno, pues con informes como el que ha salido ahora a la IREF, con las declaraciones que también acaba de hacer la ministra de Sanidad, que ella hizo un informe de 18 páginas. No olvidemos que el Sistema Nacional en estos momentos tiene 850.000 personas en listas de espera, que por cierto nosotros estamos también reunidos con la ministra de Sanidad, pues porque tenemos un ámbito de negociación muy importante que es el Estatuto Marco, que estamos teniendo también muchísimos problemas. Nosotros lo que vamos a seguir trabajando en el tema de Muface es cierto que el concierto ha salido adelante, es cierto que hay 2 aseguradoras, pero ahora tenemos que
garantizar a los mutualistas, y ahí la Dirección General de Muface tiene un papel importantísimo y nosotros estaremos también recordándoselo para que haya cuadros médicos suficientes de calidad, para que se presten las prestaciones, que haya una continuidad asistencial, en fin, que los mutualistas reciban la asistencia sanitaria que tienen que recibir como trabajadores españoles que son. Señor Borra, ya para terminar, ¿qué pasos van a dar ustedes a partir de ahora? Bueno, pues tenemos abiertos distintos frentes, porque también ayer teníamos una reunión con la Secretaría de Estado de Función Pública donde todo lo que nos dieron fueron más incertidumbres. Es decir, estamos a 25 de marzo, no sabemos qué va a pasar con la subida salarial de este ejercicio, no sabemos qué va a pasar con la oferta pública de empleo, no sabemos si van a eliminar la tasa de reposición. Ese 0,5% de ese mal acuerdo que firmaron los sindicatos de clases y que nos ha condenado a que en estos últimos 3 años hemos perdido el 9% de poder adquisitivo, pero ese 0,5% que tiene que venir con carácter retroactivo tampoco han dicho cuándo lo van a pagar, así que nosotros vamos a seguir con nuestro calendario de movilizaciones, porque desde luego no es de recibo lo que está pasando en estos momentos en la función pública. Señor Miguel Borra, presidente de la Central Sindical Independiente de Funcionarios, muchísimas gracias por atender la llamada con ánimo de lucro y bueno, volveremos a hablar después de esa reunión. Gracias a ustedes. Buenos días. Bueno, y muchas gracias, como decíamos, al señor Borra. Rubén, tenemos que analizar en este caso cómo ha sido el itinerario. Hablábamos de que es un conflicto que lleva en marcha desde antes de fin de año, del año pasado, y es un periodo muy largo en el tiempo, nos lo recordaba Miguel Borra, en el que los funcionarios han vivido con mucha incertidumbre, ¿no? Sí, efectivamente. Todo comienza en torno a junio o julio, cuando se comienza ya a vislumbrar el fin del actual convenio, porque recordemos que esto va pues cada 3 años, ¿no? Ahora se está firmando para 25, 26 y 2027. El anterior pues fue de 2022 a 2024. Y claro, en este contexto, lo primero que se dio a entender por parte del gobierno es que la rentabilidad o, digamos, la aportación, ¿no?, que se le iba a dar a las aseguradoras iba a ser de un 27% en el primer... La rentabilidad, quieres decir, la subida de la prima, de lo que tenían que pagar a las aseguradoras, en lugar del 40% que estaban reclamando las aseguradoras privadas, iba a ser del 27%. Eso es. Eso, en todo caso, no fue una afirmación explícita, fue lo que se entendió. Sin embargo, desde el primer momento, las aseguradoras pedían un 40% como mínimo para cubrir los costes, porque lo que es cierto es que el anterior convenio, si algo sucedió con ello, es que no cubrió los costes y por tanto pues se registraron pérdidas. Lo que sucedió en octubre es que cuando ya realmente se puso sobre la mesa una oferta como tal, fue que esa prima adicional iba a ser del 14%, algo que fue rechazado por parte de las empresas, naturalmente. Y después, a los pocos días, se propuso subir hasta el 17,2%, de nuevo rechazado por las aseguradoras. Luego, a partir de noviembre, diciembre, es cuando se comienza a ver realmente las orejas, o sea, los colmillos al lobo, ¿no? Porque se acercaba el fin del convenio. De hecho, el día 5 de noviembre iba a quedar desierta la licitación, y después se fue prorrogando poco a poco. Hubo distintos mensajes por parte del gobierno. De hecho, vamos a escucharlo ahora, como Mónica García hablaba de que pues si no podía salir adelante, pues sería absorbido el sistema por el sistema público sanitario. El Sistema Nacional de Salud es un sistema nacional de salud robusto que puede dar servicio, como no, y estaríamos orgullosísimos de dar el servicio también a nuestros servidores públicos y a nuestros funcionarios. Y por su parte, Urtasun lo que decía es que todo esto era pues consecuencia de la avaricia de las aseguradoras. Ustedes saben, el concurso de Muface quedó vacante, quedó desierto, principalmente por la avaricia, como ustedes saben, de las aseguradoras privadas. Creemos que la mejor manera de garantizar el derecho a la sanidad es con una sanidad pública fuerte y bien financiada. Y luego, ese mes de noviembre también, el Gobierno, el Ministerio de Sanidad en concreto, propuso finalizar Muface en un plazo de 9 meses y que se incorporase su financiación y también a los usuarios al sistema de sanidad público. Y luego al mes siguiente, en diciembre, el gobierno ya aumentó a un 33,5% la propuesta. Sin embargo, lo que han hecho las aseguradoras por su parte es
de algún modo seguir presionando y lograr al fin y al cabo que se salden sus demandas y conseguir que el gobierno, pues al fin y al cabo, vaya a aumentar esa prima en un 40%. Tremendo la situación tal y como se vive, tremenda las declaraciones que hemos tenido que escuchar de nuestros responsables políticos, en este caso miembros del gobierno, diciendo que el problema era la avaricia de las aseguradoras privadas. Claro, como si el hecho de que no acudan a un concurso, vamos a ver, señor Urtasun, si tanto dinero le ganan a Muface las aseguradoras, ¿por qué insisten en no acudir al concurso? Habría codazos, querrían acudir absolutamente todas a ese concurso si fuera tan beneficioso, si fuera tan bueno, pues rentable, en este caso participar en Muface. Bueno, pues resulta que no era tan así y el problema era que era un 40% deficitario, es decir, para poder cubrir costes de la atención de cada uno de esos funcionarios era necesario subir la prima un 40%, que incluso subiéndola, como les hemos contado ya en numerosas ocasiones en el día de hoy, el coste por cada funcionario era la mitad del coste que el resto de usuarios del Sistema Nacional de Salud le hacemos incurrir al Gobierno por cada una de nuestras atenciones. En definitiva, un verdadero despropósito que vamos a comentar ahora con nuestro analista cabecera para el día de hoy, que no es otro que el profesor de Málaga, de la Universidad de Málaga y miembro de LWS Academy, el profesor Che Cabello. ¿Cómo estás, Che? Hola Luis Fer, ¿qué tal? Muy buenas, buenas tardes ya a esta hora, aunque ni tú ni yo hayamos comido, pero desde luego sí que estamos digiriendo un escándalo que llevamos aquí comentando desde hace muchos meses, ¿verdad, Che? Ya lo hemos tratado en otras ocasiones, en otros foros, tú y yo también hemos hablado de este asunto, pero tenemos por un lado que se anuncia que finalmente se adjudica el contrato de Muface a Deslas y a Sisa. Nos decía Miguel Borra hace un momento que a ver qué pasa con los asegurados por DKV, cómo va a quedar su asistencia sanitaria y las pruebas que tuvieran pendientes, pero eso por un lado, y por otro tenemos el informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal diciendo que poco menos que lo ideal sería acabar con Muface. Sí, bueno, tú sabes que yo en esto tengo una postura un poco distinta a mis amigos liberales. Yo entiendo que la mía es aún más liberal, pero bueno, sabes que defiendo que el sistema de Muface por elección voluntaria es mucho mejor que el sistema de la seguridad social, ¿no? Porque te permite elegir, que al final es que la persona individualmente puede elegir. De hecho, el 70% de los funcionarios eligen la sanidad privada, ¿de acuerdo? A un coste, como tú estabas comentando ahora mismo, la mitad, con el convenio anterior, la mitad de lo que le cuesta a la sanidad pública. Es decir, que elegimos algo que cuesta la mitad y lo elegimos por mayoría. Entonces suelta el ministro que dice que es la avaricia de cuando le está costando la mitad y están entrando en pérdida. Es que es una cosa inconsistente totalmente, ¿no? Y claro, la cuestión es que ahora lo que pretenden es ir cargándose poco a poco esa posibilidad de elegir, y yo soy partidario de ir aumentando esa capacidad de elegir. Yo entiendo que hay una discriminación entre un funcionario como soy yo y uno por cuenta ajena, como eres tú, por ejemplo, sí. Un trabajador que yo tengo la libertad de elegir, pero es que yo lucho porque tú también la tengas. Claro. O sea, yo creo que lo que debe pasar es que tú puedas, igual que yo, elegir la compañía aseguradora que tú quieres, ¿no? Y entonces ahí se pondría las pilas la sanidad pública, porque tendría que dar una respuesta a esa gente que quiere o prefiere la sanidad privada por algún motivo, ¿no? Y entonces que la sanidad pública pues se ponga las pilas, y cuando hay competencia pues tú ya sabes que al final todos salimos ganando, ¿no? Pero claro, lo que quieren es cargarse esa posibilidad anulando a Muface, ¿no? Entonces claro, es para mí un retroceso. Y acabar, yo creo que no sé si criminalizar o querer cargar contra un modelo de éxito de nuevo de colaboración público-privada. A ver, somos liberales, Che, y como liberales casi anarcocapitalistas en algunos casos,
pues probablemente si nos metemos en discusiones teóricas acabaremos diciendo que lo suyo es que todos los servicios sanitarios sean provistos por empresas privadas. Pero no vamos a ir a ese extremo, vamos a quedarnos con lo que ya conocemos y con lo que sabemos que funciona. Y el hecho es que la Comunidad de Madrid es un ejemplo clarísimo de lo bien que funciona la colaboración público-privada, porque por mucho que Mónica García insista en que la sanidad madrileña es una basura, es la mejor sanidad de España. No en vano, en Madrid vienen pacientes de toda España a tratarse cuando en sus comunidades autónomas no hay solución a los problemas que presentan, y además se hace mediante, insisto, un sistema de colaboración pública-privada que abarata mucho el servicio y que además lo agiliza y le dota de un servicio mucho más especializado y mucho más personal. Dicho esto, el caso de Muface es exactamente lo mismo. Al final es un sistema de colaboración público-privada que satisface las necesidades de los funcionarios, les da además ese privilegio del que estábamos hablando de poder elegir y, en última instancia, abarata y mucho esa prestación de servicio a la administración pública. O sea, todo es positivo. ¿Por qué acabar con algo que funciona? ¿Y por qué no profundizar en nuevas medidas o nuevos proyectos o nuevas iniciativas que fomenten la colaboración público-privada para la asistencia sanitaria? Claro, por esa demonización de lo que dicen privatizar, que además es mentira porque no es privatizar. Muchas veces lo que verdaderamente se privatiza es lo público, ¿no? A favor de quien se queda, quien termina manejando lo público, ¿no? Que es que esa es la verdadera privatización de lo público. Pero aquí, Luis Fer, lo que subyace, o sea, el problema que subyace de fondo es que una cosa es que el Estado te asegure a ti una sanidad, o te asegure una educación, o te asegure una pensión, o te asegure cualquier cosa, ¿de acuerdo? A que te provea, a que sea el que dé el servicio. Es que esa es la gran diferencia y que deberíamos de una vez distinguir, ¿no? Es decir, el Estado te asegura que tú vas a tener una sanidad, pero no tiene por qué ser médicos funcionarios. Puede ser un sistema privado que el Estado se encarga de que le llegue a todos los españoles. O lo mismo en educación o lo mismo en pensiones. Una cosa es que te asegure y otra cosa es que te provea. Y entonces lo que hace el Estado es no solamente te lo asegura, sino además que él dice que es el que tiene que proveértelo, haciendo médicos funcionarios, docentes funcionarios, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ahí es donde entra la ineficacia, la ineficiencia, el despilfarro, por eso sale más caro, etcétera, etcétera. No hay competencia y todo en la problemática de la parte pública, de dar el servicio público en vez de asegurártelo, que es la gran diferencia. Yo te aseguro un servicio, pero no tengo que ser yo el que, mediante funcionario y mediante una estructura enorme, darte el servicio, ¿no? Te lo puede dar la iniciativa privada y yo simplemente soy el que canaliza que todos los españoles pues tengan la sanidad, por ejemplo, ¿no? Eso, desde mi punto de vista, es lo que subyace en todo este problema. Y claro, cuando Muface pone de manifiesto que la mayoría preferimos la privada, que sale más barato, etcétera, etcétera, lo que están es sacándole los colores al sistema público y claro, lo que no quieren es precisamente eso, ¿no? Entonces, solución, pues ya no van a poder hacerlo y entonces se van a tener que integrar en la sanidad pública. Que dicho sea de paso, de hacerlo de forma absolutamente coste cero, pues tú imagínate, si ahora hay colas de espera, pues imagínate lo que sería incrementar en 1 millón, 2 millones de personas, pues los usuarios de la sanidad pública sin tener en cuenta que va a haber, pues lógicamente, un aumento de los servicios, ¿no? O sea, es que es muy fácil decirme, te lo aseguro, de palabra, pero bueno, las listas de espera son cada vez más grandes. Eso... No solo eso, sino, nos encontramos además en un momento en el que este trasvase que se está proponiendo, que ya lo hizo Mónica García, es verdad que a su estilo, a las bravas, ahora venga, de momento, en 9 meses, 2,5 millones de pacientes que pasen de la privada a la pública de un plumazo, ¿no? Y ahora la IREF lo dice, pero bueno, paulatinamente, de poco a poco, primero los nuevos, luego ir transicionando hacia un modelo en el que desaparezca la mutualidad y todo sea sanidad pública. Claro, esto
Incluso la AIREF lo que apunta es que esto va a requerir una inversión todavía mayor para que el sistema sanitario funcione mejor de lo que funciona. Pero lo hace en un momento, además, en el que no solo venimos de un historial expansivo en gasto de los últimos años del gobierno de Sánchez, que desde que llegó no ha hecho otra cosa que gastar como si no hubiera un mañana, ha incrementado la deuda pública de una manera criminal, y además nos encontramos con que ahora mismo, en el contexto geoestratégico actual, resulta que hay que gastar sí o sí en defensa. Es verdad que da la sensación de que el gobierno a esto de la defensa le va a llamar a cualquier cosa, pero es verdad que tenemos ya un compromiso de pago extraordinario. ¿Vamos a cargar a las arcas del Estado con otra obligación de gasto, incremento de gasto brutal en sanidad? Mi pregunta es, si esto es así, ¿de dónde va a salir el dinero? La respuesta es automática, de nuestro bolsillo. ¿Está nuestro bolsillo preparado para que nos vuelvan a meter más la mano? No, absolutamente. Y no solamente es que no está preparado nuestro bolsillo, es que no está preparada nuestra economía. Porque cuanto más metas la mano en los bolsillos de la iniciativa privada, más ahoga la economía privada y menos futuro, menos crecimiento va a haber. Es decir, que no solamente es un tema individual, es que todo esto afecta después a la economía en sentido absolutamente global. Es que el crecimiento lo está tapando, lo está cortando por ese sacar dinero de los sectores productivos del país, que al final lo van a ahogar y no vamos a tener economía que lo soporte, ¿no? Entonces, ahora que está de moda con el tema de la defensa, como tú decías, ¿no? Ahora que está de moda, me hizo mucha gracia, ¿no? Porque se reúnen todos y dice Pedro Sánchez que al final han decidido que no hay que gastar más, que hay que gastar mejor. Y digo yo, bueno, ¿y para eso hace falta reunirse? ¿Para decidir que hay que gastar mejor? Pues precisamente gastar mejor es lo que estamos hablando tú y yo ahora mismo. Es decir, es que si yo tengo que dar cobertura sanitaria a una población, yo estoy gastando mejor si permito hacerlo a la iniciativa privada. Porque se ha demostrado que lo podemos hacer por la mitad de precio. Eso es gastar mejor. Entonces, eso te va a dar la posibilidad de dar la asistencia sanitaria y de no añadir más impuestos, añadir más sector público, etcétera, que ya sabemos lo que provoca, ¿no? ¿Crees que está la paz con los funcionarios más cerca o crees que se va a seguir alejando? Bueno, yo creo que el tema que ha planteado AIREF es un tema muy gradual, que al final eso sí va a colar, ¿eh? Si quieren llevarlo a cabo, eso sí va a colar, porque se va a hacer de forma muy gradual a los nuevos funcionarios, etcétera, que dentro de lo que cabe, y no estando de acuerdo, como ya te he dicho, es lógico que se haga así. O sea, lo que no tenía sentido es lo que pretendía Mónica García, la ministra, que bueno, eso era entrar como un elefante en una cacharrería, ¿no? Eso era porque además de cargarse los derechos adquiridos de personas que tenían además su asistencia en determinados médicos, determinadas clínicas, etcétera, pero aparte de eso es que era inviable, ¿no? Entonces, claro, eso iba a tener una repercusión y una protesta muy importante. Si lo hacen como lo ha planteado AIREF, yo creo que eso va a ir colando, porque va a ser de forma gradual y al final pues colará. Pues aquí lo contaremos, Che. Muchas gracias, como siempre, por querer atender la llamada de Con Ánimo de Lucro. Nada, un abrazo, hasta luego. Y a ustedes, señores oyentes, les propongo que se queden, porque vienen los servicios informativos de radio, nos enteramos de todas las noticias del día y seguimos aquí en Con Ánimo de Lucro después del boleto, porque tenemos que analizar lo que está pasando en los mercados. 1:06, 12:06 en Canarias. Seguimos en Con Ánimo de Lucro. Hemos analizado en profundidad todo lo que tiene que ver con esa problemática de Muface y el último informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF. Lo hemos hecho con los protagonistas y es momento ahora de analizar lo que está pasando en los mercados, que nos están dando jornadas muy intensas, muy importantes y que tenemos que abordar. Ahora mismo, si echamos un vistazo a nuestro mercado, vemos que el IBEX 35 sube con fuerza, con mucha fuerza, un 1,24% arriba, 13.488 puntos para nuestro principal indicador, que está ya anotándose más de un 15% de rentabilidad en lo que va de año.
¿Quiénes suben con más fuerza ahora mismo? Solaria Energía, Indra y Puig Brands. Y por otro lado, en el farolillo rojo, ArcelorMittal con una caída del 0,17%. Únicamente ArcelorMittal está en rojo. Momento para analizar, como decíamos, los mercados y hacerlo con nuestro analista cabecera en el día de hoy, que es el asesor financiero y miembro también de LWS Academy y LWS Research, mi amigo Antonio Hidalgo. ¿Cómo estás, Antonio? Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, con mucho interés mirando los mercados durante estos días, porque es verdad que tenemos sobresaltos, incertidumbre, pero después de fuertes caídas que atravesaba hace apenas unos días, 10 días, el mercado ha remontado en España y lo ha hecho con fuerza, ya te digo, 13.488 puntos en nuestro principal indicador. Sí, la verdad es que muchas veces los que miramos los mercados estamos muy sesgados a siempre mirar a Estados Unidos, a las 7 magníficas, a las compañías que al final dominan el mundo, y es cierto que el IBEX 35 está teniendo un muy buen comportamiento, y además el IBEX 35 es un índice que siempre hay que mirar el total dividend, el índice con dividendos incluidos, porque ya sabemos que que está compuesto por compañías muy sesgadas hacia el dividendo, es decir, con bancos, eléctricas, etcétera. Así que la verdad es que sí, no sé si sorprendentemente o no, pero el comportamiento de este año está siendo magnífico. Está siendo muy importante. Hablabas de que tenemos sesgo a mirar a Estados Unidos, y es que no es para menos, están pasando muchas cosas. Luego te preguntaré sobre ese trasvase que parece que estamos viviendo desde Estados Unidos a Europa, las bolsas europeas deprimidas hasta hace prácticamente 2 días, después de que Alemania anunciara su particular whatever it takes con el tema de la defensa, se ha disparado. Pero antes quería preguntarte por las 7 magníficas, el mercado norteamericano y las piezas que empezamos a leer en prensa especializada. Hoy en 5 días llevaban un artículo hablando de que lo que estamos viendo en inteligencia artificial y en las famosas 7 magníficas recuerda y mucho a la burbuja.com. ¿Crees que existe ese paralelismo y te parece que es fundado? A ver, sí y no, me explico. Hay parecido y un poco gallego, aunque no lo soy. Al final, ten en cuenta que es cierto que la burbuja.com, las valoraciones, que es lo importante, porque al final a todo aquel que le guste la bolsa lo que tiene que hacer, al final hacer es ver los estados financieros, ver los fundamentales, saber valorar. Las valoraciones de la burbuja.com estaban muy infladas. ¿Eso qué provocaba? Pues eso provocaba que efectivamente pues tuviéramos ahí compañías cotizando unos múltiplos de locura. ¿Es el caso de las 7 magníficas? Bueno, no creo que se refiera a eso. Es decir, al final las 7 magníficas son compañías que efectivamente cotizan a unos múltiplos, podemos llamarle exigentes, pero es verdad que la calidad que tienen pueden atesorar esos múltiplos. Es decir, hablamos de compañías como Google, como Apple, como Microsoft, que nadan directamente en cash. Es decir, estas compañías, su valoración sí puede estar justificada. Dentro de las 7 magníficas, oye, hay alguna que a lo mejor, si alguien analiza los estados financieros, puede ser el caso de Tesla, pues a lo mejor sí tenga cierta fricción, pero es cierto que las compañías tienen muchísima calidad, generan caja, etcétera. ¿Dónde puede estar el problema? El problema es que ya han crecido tanto que tiene muy difícil seguir esta senda de crecimiento, porque al final ya forman parte, bueno, pues digamos, si analizamos el comercio mundial, ya tienen una parte importante del mismo, es decir, tienen muy difícil crecer. Y al final, bueno, pues las valoraciones tienen que ir poco a poco mandando, tienen que sosegarse el crecimiento que habían tenido, y yo creo que es hasta sano lo que estamos viendo este principio de 2025. Bueno, es sano, pero bueno, tenemos ahí una Europa que parece que de nuevo quiere impulsar su crecimiento vía gasto público. ¿Cómo estás viendo este trasvase de crecimiento hacia Europa? Pues a ver, Europa la verdad es que tiene tiempos o vienen tiempos muy muy interesantes. Para empezar, Europa estamos viendo como quizá ha tenido que llegar Trump con la situación de la defensa mundial, aranceles, para que empiece a despertar. O yo no sé si es más una ilusión que yo tengo, un sueño que yo tengo o una realidad, pero quiero pensar que es así. Y al final volvemos a lo que tú ya sabes, Luis, que nosotros comentamos muchas veces en webinar y en formación y demás. Es que hay que hacer los deberes y ver la valoración de las compañías.
Europa ha estado muy castigada estos últimos años, valoraciones de derribo, y cuando tú miras compañía a compañía te encuentras pues con empresas que no merecen tampoco esa cotización. Esto también lo están viendo los inversores americanos y a lo mejor puede llegar el momento de la famosa reversión a la media. Recordemos que estamos en máximos históricos de diferencia de cotización en bolsa entre las compañías americanas y el resto del mundo, Europa entre ellos. Entonces, bueno, ¿qué es lo más normal que ocurre estadísticamente hablando? ¿Puede seguir abriéndose ese gap? Pues sí, estadísticamente puede seguir abriéndose, pero lo más normal es que esa reversión a la media funcione y vayamos viendo cómo se va cerrando. Al final eso es lo que está pasando este 2025. ¿Qué pasa? Bueno, que al final estamos con unos mercados muy influenciados por las políticas de Trump. Ayer se tomaron muy bien las bolsas el hecho de que parece que las tarifas, los famosos aranceles, no está tan claro que cuándo van a empezar y cómo. Parece que hubo una cierta laxitud y bueno, pues obviamente el dinero, que es miedoso, si ve que en Estados Unidos se calma, puede volver a entrar, pero ya digo, viendo lo que son las valoraciones, no sería de extrañar que Europa recortara el gap que ahora mismo tiene con Estados Unidos. Y muy rápidamente, Antonio, quiero tu opinión sobre el sector de la defensa, que sabes que se ha puesto súper de moda últimamente. El sector de la defensa, lo que pasa es que el dinero fácil ya se ha hecho. Es decir, si nosotros vemos compañías como Rheinmetall, como Leopard, compañías europeas, estas compañías estaban cotizando a múltiplos de derribo antes de que estallara el conflicto de Ucrania y Rusia. Ahora, pues han subido mucho. Es cierto que estamos viendo cómo los estados europeos, bueno, pues ya lo hemos comentado, van a tener que ampliar su presupuesto de defensa, ¿no? Como tú has dicho bien con Alemania, y los demás países tendrán que ir detrás. Pero aún así ya pueden subir, pero ese dinero fácil, ese dinero, llamémosle, obvio, de que estaban cotizando a unos niveles de derribo, pues ya se ha hecho. Ya a lo mejor hay que mirar otra serie de sectores que sí estén muy castigados y puedan remontar. Oye, Antonio, aprovechamos, si quieres, sobre todo para todos aquellos que estén escuchando esta sección de Bolsa cada día y que quieran profundizar un poquito bueno, pues en el análisis de empresas, que ya saben invertir, pero les gustaría profundizar un poco. En el LWS Academy tenemos ahora mismo un curso de inversión avanzado en bolsa que puede ser muy interesante para todos aquellos que nos escuchan, ¿no? Pues sí, tenemos, yo le diría, el curso, es decir, es un curso en el que hemos estado trabajando, diseñándolo 1 año y medio, pues ya sabéis, tanto el WS Academy como Tu Dinero Nunca Duerme, ahí con Domingo Soriano a la cabeza también, y yo creo que se puede resumir en que hemos preparado el curso que a todos nosotros nos hubiera gustado que nos hubieran dado hace 10, 15 años. Desde luego que Mucho sí. cariño, mucho esfuerzo, está viendo la luz, y desde luego a aquel que le guste la renta variable, yo no me lo pensaría. Pues que entre en la página web de LWS Academy y se informe. Antonio Hidalgo, muchísimas gracias, como siempre. Un fuerte abrazo, gracias a ti, Luis. Como prácticamente todos los martes, nos encontramos en Con Ánimo de Lucro con José Ruiz de Aldá, amigo, profesor de la Universidad Francisco Marroquín, inversor, bueno, tipo genial, que además tiene unas lecturas extraordinarias y nos ayuda semana a semana a completar la biblioteca de Con Ánimo de Lucro. ¿Cómo estás? Pues encantado de estar aquí, como siempre. Oye, un gustazo tenerte. Es verdad, pasamos un ratito muy agradable cada semana aquí, ¿verdad? Hablando de libros. Y hoy me traes un autor que tengo que confesar que me gusta mucho, El precio del tiempo me encantó, pero este de Rendimientos del Capital no lo había leído todavía. Pues sí, ese libro de Rendimientos de Capital de Edward Chancellor, que es un libro sobre la importancia de los rendimientos de capital en los sectores y cómo pues ciertas dinámicas pues generan situaciones pues o bien que atraen oferta o que la reducen, etcétera, ¿no? Digamos que es un buen libro para entender cómo funcionan los sectores, ¿no? Desde el punto de vista inversor. Eso es. Habla en qué momento temporal está situado. O sea, el libro se basa en las cartas escritas por la gestora de fondos Marathon, ¿sí? En la que explica pues diferentes ejemplos de
bueno, pues las diferentes cartas que ha ido escribiendo a lo largo de las últimas 2 décadas prácticamente, pues poniendo ejemplos concretos de situaciones, ¿no? de compañías y de industrias en las cuales pues ha habido momentos que, en función de los rendimientos que había del capital, pues han generado situaciones o bien atractivas o bien al contrario, ¿no? O bien peligrosas, ¿no? Es un poco para que entendamos un poco qué tipo de cosas explica en este libro. Pues este libro al final lo que te dice es que cuando un sector concreto o una industria concreta pues tiene unos rendimientos muy atractivos, cuando las empresas de un sector están ganando todas mucho dinero y obteniendo muchos retornos sobre las inversiones que hacen, eso pues, inevitablemente, ¿no? Pues la premisa capitalista funciona y atrae capital, ¿no? Entonces atrae otros competidores que, viendo grandes retornos, pues obviamente quieren su parte del pastel. Su parte del pastel. Y ese propio movimiento de atraer capital, atraer competencia, pues hace que obviamente los rendimientos del capital pues tiendan a reducirse por la mayor competencia y a, digamos, retornar a lo que se llama una reversión a la media, ¿no? A volver a la reversión a la media de los retornos normales de todas las industrias, ¿no? Y también visto desde el punto de vista contrario, ¿no? Cuando un sector pues lleva muchos años en los que los retornos de capital son muy malos, o sea, muy bajos o incluso negativos, pues toda la inversión huye de ese sector, ¿no? Y a veces eso genera justo la situación para que los retornos vuelvan a ser positivos, porque hay menos competencia, etcétera, ¿no? Bueno, eso sería la teoría de los rendimientos de capital, pero puntos importantes del libro. Hablas de las cartas de Marathon Asset Management, una gestora que tenía bajo gestión 50.000 millones de euros y que, entre otras cosas, ayuda a identificar dónde se pueden producir burbujas. Claro, José, esto ya es un libro de inversión y para aquella gente que esté interesada. Mira, fíjate, para los que están interesados ya en hacer sus pinitos con la inversión y están tratando de analizar empresas y de buscar en distintos sectores para hacerse su propia cartera, es decir, ya inversores en bolsa poco avanzados, que tengan conocimientos de análisis fundamental de compañías. Para eso es ideal este libro para aprender a invertir de una manera mejor y seleccionar mejor las acciones. Pero te diría más, yo creo que es un libro que es muy interesante, incluso para el que se está pensando si entrar en ese mundillo o no, le puede introducir muy bien, ¿no? Sí, efectivamente, es un libro relativamente técnico en el sentido de que entra en materia, ¿no? Entra en ejemplos concretos de sectores, y es muy interesante porque es un poco lo que comentas tú, ¿no? Desde la aplicación práctica, pues por ejemplo, hoy estamos viendo todo lo que es la inversión en inteligencia artificial, centros de datos. Recientemente vi pues que había inversores e incluso alguna compañía tecnológica que ya hablaba de que había una cierta burbuja con todo el tema de los centros de datos, que es un sector muy intensivo en capital, que ha traído muchísima inversión pues por las perspectivas que tiene tan positivas la inteligencia artificial y toda la necesidad de computación. Y leer este libro, en mi opinión, pues te permite ver un poco pues qué riesgos hay cuando inviertes en esos sectores en los que parecen muy atractivos y está creciendo mucho e invierte mucha gente, y qué puede pasar con los retornos que se están viendo, y un poco al revés, ¿no? Cuando inviertes en industrias pues que están en un momento muy pesimista, muy negativo, que parece que nadie obtiene retorno, que nadie quiere estar en esa industria, pues ver que esas situaciones o muy optimistas o muy negativas de los sectores porque están en un momento del ciclo capital diferente, pues te ayuda un poquito a ver hacia dónde va a ir el futuro, ¿no? Y en mi opinión está muy bien para prevenir invertir en ciclos cuando está en un momento de burbuja en algunos sectores, y está muy bien también para, desde el punto de vista más de inversión value contraria, pues buscar valor ahí donde aparentemente no lo hay a día de hoy porque los retornos no son buenos, y bueno, eso es realmente muy interesante. ¿Nos enseña Chancellor a adivinar burbujas? No adivinar burbujas, pero sí que te permite, o yo creo que te da las herramientas para darte cuenta cuando en una industria se está generando, o sea, está en un momento del ciclo de capital en el cual está trayendo mucho capital, mucha competencia, y sí que te da la pista de que, bueno, que quizá los rendimientos a futuro caigan de la industria, ¿no? Entonces, ya, bueno, pero en el corto plazo a lo mejor o sea, puede el que crea que sabe identificarlas, a lo mejor quiere hacer market timing y aprovechar la ocasión para aprovechar la ola, ¿no? Inversora cuando empieza a traer demasiado capital, ¿no? Sí. O generalmente cuando te das cuenta ya de esos fenómenos empieza a ser tarde para entrar. No, para nada. De hecho, en mi opinión, hay varios sectores como el que he comentado en el que claramente se ve que
que los márgenes han ido subiendo, creciendo mucho y probablemente pues poca gente esté poniendo en la ecuación o en la coctelera el aumento de capacidad que va a haber, etcétera, el aumento de inversión que hay, el aumento de la competencia. Pasa un poco también con todo el tema de la inteligencia artificial, los programas nuevos, ¿no? Como ChatGPT, DeepSeek, etcétera, ¿no? Pues que primero sale uno y parece que es una oportunidad de negocio brutal, luego de repente sale otro, de repente hay 3 o 4, es muy difícil medir cuál es más. O sea, ves que hay mucha oferta, y luego eso obviamente hay que obtener un retorno y ver cómo lo cobras. Pero yo diferenciaría porque cuando hay una burbuja es cuando los inversores pagan un precio muy alto por invertir en un sector, ¿no? Que normalmente tiene que ver cuando ese sector está en un momento del ciclo capital muy bueno para el negocio, pero peligroso, que es cuando están aumentando los retornos, tienen retornos muy buenos y encima va el inversor y luego paga múltiplos muy altos sobre esos retornos que obtienes, ¿no? Entonces hay una doble complicación ahí, porque si luego el ciclo de capital de ese sector acaba cambiando y esas compañías o ese sector empieza a no ser tan rentable, unido a que el inversor pagó precios muy altos por la expectativa que tenía, pues muchas veces es la receta del desastre, ¿no? Y es inevitable, pero... Es la receta, es el momento en el que inviertes en el peor momento posible, ¿no? Sí. Pero ese es lo que hemos dicho ya en otros programas, ¿no? Ese es el momento en el que el taxista, el limpiabotas, te dice dónde tienes que invertir. Claro, porque al final pues siguen la tendencia de los últimos años. Cuando un sector está en un ciclo de capital muy positivo y todo va muy bien, pues siempre piensas que va a ir a mejor, nunca que va a ir a peor, ¿no? Y nosotros lo utilizamos mucho, un poco lo que utiliza o escribe este libro, lo utilizamos mucho para invertir, por ejemplo, en sectores de materias primas. O sea, para que se lo entiendan nuestros oyentes, cuando el cobre o el petróleo sube mucho, mucha gente se pone a producir cobre y petróleo en el mundo, ¿no? Y eso a su vez hace que baje el precio en X tiempo, ¿no? O sea, cuando el petróleo por la guerra de Ucrania se fue a 120, muchos pozos muchos sistemas de producción de petróleo convencional, no convencional, onshore, offshore, o sea, en el mar o en tierra, shale o de fracking o convencional, etcétera, empiezan a ser rentables y entra mucha capacidad en la industria. Y eso, a su vez, es una fuerza que va creando el caldo de cultivo para que los precios bajen y se ajusten, ¿no? Entonces, y al revés, cuando el petróleo está a precios ridículamente baratos, como en el año 2020, que se va a $30, pues nadie invierte en la industria cuando es algo que hace falta, y cuando nadie invierte durante muchos años en la industria y no extrae, pues de repente provoca el otro efecto, ¿no? Que empieza a subir el precio del petróleo porque al no haber invertido en oferta, pues se desajusta el mercado, ¿no? Entonces está muy bien para nosotros para invertir en estos sectores cíclicos en los que hay que ser muy disciplinado y nunca invertir en los momentos altos de ciclo, sino intentar invertir en los momentos bajos, ¿no? Eso es el santo grial al final. Se trata de comprar más barato y venderlo caro. Eso que es comprar barato. Esa es la fórmula mágica que tanta teoría lleva detrás. ¿Cómo calificarías este libro de Chancellor? ¿De los más sencillitos de Chancellor o este ya es un poquito más complicado? Este libro es un poquito más técnico. Yo no lo recomendaría para alguien que no tenga ningún conocimiento de economía o de finanzas o de contabilidad o de inversión, porque ya es más técnico. Es un libro para quien ya se ha leído los libros más básicos, lo que comentabas tú un poco antes, ¿no? Que ya se ha introducido en la curiosidad de analizar empresas, de analizar negocios, y por lo tanto pues ya te empiezas a interesar por cómo funcionan los ciclos de capital de estas industrias, ¿no? Entonces es un poquito más técnico. Es un libro... digamos, dentro de lo que solemos ver de lo más alto que hay en términos. Bueno, y después de la Chancellor y de tu experiencia como inversor, esto de la inteligencia artificial, las 7 magníficas, la tecnología, ¿te suena demasiado a lo que se vivió en las .com o crees que hay unos fundamentos distintos? Eso ya te estoy pidiendo que te metas en camisa de 11 varas. Sí, bueno, a ver, aquí hay dos... o sea, en cuanto al ciclo de capital, en algunas de esas industrias sí que veo... O sea, si nos ponemos el caso de Nvidia, por ejemplo, Nvidia es una compañía que fabrica o que diseña los chips, mejor dicho, para que los produzcan otros, y esos chips que diseña se utilizan para la capacidad de computación que se utiliza en inteligencia artificial, en el cloud, etcétera, ¿no? Entonces, son chips muy buenos tecnológicamente, tienen una ventaja probablemente ahora, pero obviamente sus márgenes se han doblado los últimos años, ¿no? Entonces es un segmento en el que crece mucho y sus márgenes se han doblado. Es esa situación criminal, ¿no? Que decías tú. Bueno, eso es... El momento peligroso, vamos a decir. Es el momento peligroso porque muchos ojos se fijan en un negocio tan rentable y que ha crecido tanto, y lo normal es que entre mucho capital a competir, ¿no? Y entonces que en algún momento eso tienda a revertir a la media, salvo que ellos pudieran tener una ventaja competitiva muy duradera en el tiempo, ¿no? Que no es nada fácil, es algo... Y al momento lo han mantenido, quizás eso es fruto de su éxito, ¿no? Que sí, nadie más que Nvidia lo hacía. Efectivamente. Y luego hay que tener en cuenta que todo el tema de la inteligencia artificial y demás es muy intensivo en capital, porque la capacidad de computación es montar centros de datos, que son inversiones muy fuertes. Entonces ahora vemos un boom de inversión
en centros de datos. Yo personalmente creo que todas las compañías tecnológicas que están invirtiendo, o sea, Microsoft, Google, Facebook, todas las compañías que están invirtiendo en grandes, digamos, gran capacidad de computación para ofrecer servicios de inteligencia artificial que vayan incluidos dentro de sus servicios corporativos que dan, pues como en Azure, ¿no? O en Windows, etcétera, pues ahora han hecho una inversión muy fuerte. Ahora lo que van a tener que, ahora viene un periodo un poquito más de cosecha, de que vean qué retorno obtienen de esa inversión, cómo cambian sus productos y suben los precios y compensan y, digamos, generan retorno sobre la inversión que han realizado, y probablemente veamos un momento, en mi opinión, en el que ese gran crecimiento que ha habido de todos los centros de datos y demás se frene un poquito, se aplane la curva, porque hay que ver ahora los retornos de la inversión, ¿no? Entonces, bueno, en cierto modo me recuerda un poco al boom de Internet, porque está claro que tecnológicamente a nivel de futuro va a ser importante, pero hay que ver, bueno, de entrada primero quién es el ganador, quién en la cadena de valor va a ser el ganador, el que hace el chip, el que lo fabrica, el que hace el centro de datos, el que crea la solución, el consultor que lo implementa, y eso todavía es más difícil de saber, ¿no? Es difícil, complicado y oye, al final títulos como este de Chancellor nos ayudan un poco a entender las dinámicas que se esconden detrás del comportamiento de diferentes valores, y de identificar efectivamente pues negocios más intensivos en capital, menos intensivos de capital, y las capacidades que tienen a la hora de generar valor para el accionista, que al final es lo que el accionista busca. Efectivamente. Bueno, pues muchas gracias por un título más que añadimos a nuestra biblioteca, y pues la semana que viene hablamos de otro. Aquí estaré, encantado. Como un placer, siempre. José. Y a todos ustedes, señores oyentes, muchas gracias por seguir ahí un día más aquí en Con Ánimo de Lucro. Les espero mañana con asuntos de su interés, y mientras tanto les dejo en la mejor compañía, la de Es Radio. Hasta mañana, amigos.